Hola a todos, hoy vamos a trabajar con el periférico GPIO, es decir, el periférico que controla los pines de entrada y salida de nuestro microcontrolador para las familias de 8 bits de los microcontroladores PIC. Y deciros de que no voy a empezar un proyecto desde cero, ya que, bueno, saldrá por pantalla el vídeo donde explicamos cómo configurar MPLAB X, ¿vale? Para tener una estructura o la estructura de que yo me siento más cómodo. En ese sentido, en mi archivo fuente tengo tres ficheritos. Tengo el main, que es donde vamos a explicar, donde vamos a elaborar las principales funciones de nuestro programa. Y después tengo dos ficheros adicionales, el functions y el interrupt, donde voy a configurar tanto las interrupciones del microcontrolador que use y las funciones para los periféricos que use mi programa. Y en los archivos de cabecera, pues lo mismo, tengo el interrupts, el functions y después tengo otro que se llama board, que es donde voy a especificar aquellos periféricos como están unidos a los pines de mi controlador, para definir de manera clara pues, las conexiones de mi controlador con el mundo exterior. Y antes de empezar a trabajar con el periférico GPIO, simplemente déjame que os muestre esta ventanita de dashboard de que nos da un resumen general de nuestro proyecto. Yo ya como he usado el proyecto plantilla, como lo vimos en un vídeo anterior, pues lo configuramos para el microcontrolador PIC16F1937, que es un microcontrolador de 8 bits. Y la placa de desarrollo, aunque no aparezca aquí porque no hace falta, la que voy a utilizar es la PICDEM2 Plus. Es una placa de desarrollo muy antigua, pero bueno, en vez de usar breadboard con los microcontroladores, los periféricos y muchos cables, prefiero utilizar esa placa de desarrollo antigua que, bueno, me evita el tema de usar cables. Y aparte, pues me ofrece cierto tipo de periféricos externos, como puede ser LED, como puede ser zumbadores, como puede ser dispositivos cuyas comunicaciones son buses digitales de I2C, SPI, etcétera. Y así me permite pues, trabajar y configurar los periféricos internos del microcontrolador. ¿Vale? Bien, dicho esto, pues ahora sí que vamos a empezar. Y antes de empezar con el periférico en sí, con el GPIO, voy a definir los pines que voy a usar para este ejemplo. En este ejemplo lo que voy a hacer simplemente es trabajar con el periférico GPIO y lo voy a configurar como pines digitales de salida. Y voy a aprovechar de que hay ciertos pines digitales de salida que están conectados al LED externo y simplemente lo que vamos a hacer es el típico ejemplo Hola Mundo en sistema de embebidos, que es hacer parpadear unos LEDs. En mi caso, como estoy utilizando, ya he dicho anteriormente, la placa de desarrollo, la PICDEM2 Plus, tengo 4 LEDs y lo que voy a hacer es hacer parpadear los 4 LEDs pues, de manera indefinida. ¿Sale? Ese será el propósito de ese proyecto. Así que lo que voy a hacer aquí directamente, pues definir esos LEDs, ¿vale? Aunque ya lo he dicho anteriormente, simplemente como resumen, en este archivo de board.h, un archivo de cabecera, yo voy a definir todos los pines, ¿vale?, necesarios y que están conectados a los periféricos externos de mi microcontrolador. De esa manera, en vez de utilizar los pines directamente definidos en los registros, en la base o en el manual técnico del microcontrolador en sí, lo que voy a utilizar son pues bueno, las constantes o la nomenclatura que yo voy a definir aquí. Y para ello voy a utilizar typedef, un enumerador, y de esta manera pues voy a configurar esos pines. Y bueno, el nombre que le voy a dar es PICDEM, que será el propio nombre de la placa, o voy a decir que está asociado a la placa de desarrollo, que en mi caso es la PICDEM2 Plus, tal que así. Y bien, los pines o los LED en este caso están definidos de la siguiente manera. Están definidos como de D2, D3, D4 y D5. Sin que déjame hacerlo y después te lo explico de manera fácil. Entonces pongo el D2, tal que así, y voy a poner aquí un comentario que diga que D2, que va a ser el LED 1, está conectado a RB0. Tal que sí. Y ahora lo que voy a hacer simplemente pues copiar todo para aligerar el proceso. De 2, 3 y finalmente el de 4. De 4 y de 5. Vale.
RB0, aquí está conectado RB1, RB2 y RB3. Por lo tanto, voy a poner aquí 1, 2 y 3. Bien, aquí será L2, 3 y 4. Y finalmente 3, 4 y 5. Quitamos la coma, pues ya es el último. Y ahora sí que os voy a explicar, vamos a entrar en detalle en qué significa esto. Como he dicho anteriormente, aquí vamos a definir en el archivo board.h, vamos a definir pues, aquellos periféricos o dispositivos que están conectados a tu microcontrolador. Es decir, vosotros utilizáis una, digamos, una placa customizada o una placa especial, pues sería buena idea tener un archivo que se llama board.h, un archivo de cabecera, donde defináis pues, a qué está conectado los pines del microcontrolador. De esta manera después podemos utilizar ese tipo de nomenclatura en nuestro programa y será más fácil de entender lo que hace nuestro programa. Entonces, en este caso, como vamos a utilizar el periférico interno GPIO, y lo vamos a configurar como pines de salida digitales, esos pines digitales en mi placa de desarrollo, la PICDEM2 Plus, pues lo está conectado al puerto B. Y dentro del puerto B, los pines conectados a los LED son el RB0, el RB1, el 2 y el 3. Y es por ello que tengo aquí el 0 corresponde al 0, el 1 corresponde al 1 y etcétera, ¿vale? De esa manera lo que puedo es trabajar con los bits dentro del registro del periférico GPIO de esta manera, utilizando esta nomenclatura de 2, de 3, de 4, de 5, que es la propia nomenclatura que viene definida en la placa de desarrollo PICDEM2 Plus. Y bien, una vez identificados y definidos los pines, ahora vamos a dar a guardar. Ahora nos volvemos a nuestro programa principal y ahora lo que vamos a hacer es configurar pues, nuestro programa. Vamos a configurar el periférico GPI-IO. Y para ello, como he dicho anteriormente al principio de este vídeo, pues yo voy a utilizar este archivo que se llama functions.c para definir o declarar aquellos periféricos internos, configurar aquellos periféricos internos que necesito usar para mi programa main. Así que abro esta función y ahora pues simplemente vamos a desarrollarla. Le vamos a dar el nombre de conf GPIO y esta función pues no va a aceptar ni devolver ningún tipo de parámetros. Simplemente vamos a entrar ahí, vamos a configurar los registros necesarios y nos salimos y listo, ¿vale? Y bien, una vez que estamos aquí, tenemos que identificar pues aquellos, digamos, aquellos registros que están asociados al periférico GPIO. Y en este caso, pues existen registros principales, como puede ser el registro TRIS, que lo que hace es simplemente configurar la dirección del pin, si sea de entrada o de salida. Después tenemos el registro port, que lo que hace es que podemos escribir o leer un puerto completo. Recordad que dependiendo de vuestro microcontrolador, tendrá el puerto A, el B, el C, etc. Eso también vendrá determinado por el número de pines de vuestro microcontrolador. Tenemos otro registro que es el LAT, que es un latch, que simplemente sería para escribir, que nos va a servir para poner los pines en alta o en baja. Después tenemos registros adicionales, por ejemplo el ANSEL. Ese es un registro muy importante porque es para configurar el pin si queremos que sea analógico o digital. Recordad de que en ciertos microcontroladores tenéis que comprobar de que no todos los pins de ese microcontrolador pueden ser analógicos, ¿vale? Eso es algo que tenemos que comprobar primero. Otro registro es el WPU, que simplemente para activar y desactivar las pull-ups. Y finalmente tenemos otro registro que es el INLVL, que simplemente para el control de entrada de nivel, ¿vale? Bien, dicho esto, pues ya sabiendo aquellos registros que componen nuestro periférico GPIO, empezamos a programar nuestra función conf GPIO. Pero antes de eso, también deciros de que dependiendo del puerto con el que vayas a trabajar, hay ciertos pines que están asociados a más de un periférico. Nosotros aquí estamos hablando de que el periférico interno que vamos a trabajar, con el que vamos a trabajar, es el GPIO. Pero por ejemplo, si nos vamos al puerto B, en el datasheet del componente, podemos ver perfectamente de que el pin RB0 tiene varios periféricos asociados.
tiene el periférico LCD, tiene el periférico del comparador CCP y tiene finalmente el periférico GPIO, es decir, de entrada y salida. Y lo mismo para cierto tipo de pines. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir simplemente de que si, por ejemplo, vamos a utilizar el pin RB0 como GPIO, pues el nivel de prioridad sería el último, ya que el nivel más prioritario sería el del periférico LCD. En otras palabras, si el periférico LCD o el de comparador están activos, solamente funcionará aquello que sea por prioridad, ¿vale? Entonces nos tenemos que cerciorar que para nuestro caso queremos que el pin RB0 sea un pin GPIO de entrada-salida digital. Nos tenemos que cerciorar de que tanto el periférico LCD como el de comparador, el CCP, pues están desactivados. Y bien, con esa información, ahora sí vamos a empezar a configurar nuestro periférico GPIO, periférico de entrada y salida. Y lo primero que vamos a hacer es desactivar, desactivar los pines o el periférico analógico. Para ello ya vimos al principio de que usábamos el registro ANSEL, así que vamos a utilizar ANSEL y en nuestro caso el puerto B. Y por defecto, si comprobamos la hoja característica de mi controlador, podemos ver de que cuando se resetea, hay un reset en nuestro microcontrolador, todos los pines están a 1 y eso significa de que el analógico o el periférico analógico está activado. Por lo tanto, lo tenemos que desactivar de esta manera. Y ahora donde vamos a utilizar la nomenclatura que definimos en nuestro archivito de port. ¿Sí? D2, D3, de 4 y finalmente de 5, vamos a decir de que todos estos pines, ¿vale? Se desactiva el módulo analógico y por lo tanto pasan a ser pines digitales. Bien, voy a poner aquí también un comentario para dejarlo más claro. RB0, RB1, RB2 y RB3 as digital output pins. Bueno, lo de output todavía no lo sabemos. Vamos a poner as a digital pins para ser más claro. Bien. Y una vez que tenemos configurados esos pines como pines digitales, ahora vamos a configurar si esos pines van a ser de entrada o de salida. Y para ello utilizamos el registro TRIS del puerto B. Y lo mismo, si comprobamos en el datasheet del componente, podemos ver de cuando hay un reset, todos los pines del puerto B están a 1, su registro está a 1 y eso significa de que están configurados de entrada. Por lo tanto, tenemos que decir de que todos estos pines, ¿vale? Pues se han configurado de salida, tal que así. Si lo tenemos que escribir a 0. Y ya por aquí otro comentario. Para aligerar, voy a copiar as digital output. Ahora sí. Y una vez que tenemos configurados los pines como digitales y de salida, pues bueno, ya en teoría debería de funcionar, lo tendríamos configurado en nuestro registro GPIO y los pines asociados al componente externo que serán los LED. Pero voy a hacer otra cosa más. Pues lo que voy a hacer es decirle, aunque no hiciese falta, pero voy a decirle, voy a desactivar las pull-ups. Y ya vimos que para trabajar con las pull-ups tenemos el registro PWPU y en este caso el puerto B. Y si vemos la hoja de características del componente nuevamente, podemos ver de que cuando hay un reset, pues todos los bits dentro de ese registro está a 1 y por lo tanto eso significa de que todas las pull-ups están activadas. Y lo que nosotros queremos es que estén desactivadas, ponerlas a 0. Así que lo ponemos algo tal que así. ¿Vale? Y ahora decimos no pull-ups. Desactivamos las pull-ups. Y por último, lo que vamos a hacer simplemente es empezar con un estado de los pines y por lo tanto de los LED asociados a esos pines que están conectados a esos pines conocido. Y para ello utilizamos el registro LAT en el puerto B y el estado con el que vamos a empezar es que todos los pines pues estén a 0, estén en baja y por lo tanto los LED pues estarán apagados. ¿Vale?
Y lo que vamos a decir aquí un comentario, vamos a decir apaga todos los LED, tal que así. Así que simplemente muy rápido, lo que hemos hecho es crear una nueva función para configurar registro el periférico GPIO, es decir, controlar los pines de entrada y salida. Hemos dicho aquí en esta parte del código hemos habilitado los pines de manera digital. Aquí lo hemos configurado esos pines como de manera digital de salida y finalmente hemos desactivado las pull-ups y hemos puesto un estado conocido, es decir, todos los pines en baja. Cuando digo todos los pines, me refiero a los pines que hemos definido aquí, es decir, a los pines de los LED. Por lo tanto, todos los LED estarán apagados una vez que termine de ejecutarse esta función. Bien, cuando terminamos esta función, lo que voy a hacer es copiar esto porque tenemos que declararla en nuestro archivito de function. Si nos vamos aquí y aquí la tendríamos, ¿vale? La ponemos aquí y ya estaría declarada nuestra función. Bien, una vez que tenemos nuestra función declarada, la tenemos definida totalmente aquí, nos volvemos a nuestro main, nuestro código principal, y lo que vamos a hacer simplemente pues, es llamar a esta función para que una vez entremos en nuestro código principal, en el main, pues configure nuestro periférico GPIO y empecemos a hacer ciertas cosas, ¿vale? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Y lo que queremos hacer, y es el propósito de este vídeo, es cambiar el estado de los LED. Es decir, que pasen de apagado a encendido a apagado, de manera continua. Sí, de manera de parpadeo. Y por lo tanto, como ya hemos visto anteriormente, el registro que tenemos que utilizar para ello es el registro LAT y en nuestro caso el puerto B, porque ahí es donde están conectados los LED, los pines que vamos a utilizar. Y para hacer el cambio de estado de esos LED, pues utilizamos esta instrucción, tal que así. Ya decimos que los LED que queremos cambiar, o los bits que queremos cambiar que están asociados a los pines, pues serán los LED que hemos definido anteriormente. El D2, D3, D4 y finalmente el D5. Y con esta instrucción lo que hacemos es cambiar el estado de los bits dentro del registro LAT del puerto B. Es decir, de 0 a 1, de 1 a 0. ¿Vale? Cada vez que se ejecute esta instrucción, cambiará el estado de esos bits. El problema es que si dejamos este programa tal como está, en nuestro bucle while, que se va a repetir de manera indefinida, lo que pasa es que normalmente para los humanos, pues no vamos a ver, si lo comprobamos, no vamos a ver el cambio de los LED, ¿vale? Porque eso dependerá de la frecuencia del oscilador, la frecuencia del reloj con la que funciona nuestro microcontrolador, pues ejecutará las instrucciones más rápidas o más lentas. Por lo tanto, aquí para que sea visible a los humanos, pues tenemos que programarlo, o tenemos que programar o añadir un retardo. Y para el retardo, lo que vamos a hacer es simplemente pues, utilizar un bucle for. Y vamos a declarar una variable aquí para nuestro bucle for. Por ejemplo, de 16 bits, le damos i y la inicializamos a 0. Y aquí la ponemos a 0. Y eso va a ser tipo de contador. Vale, no sabemos, bueno, vamos a poner un número hexadecimal, por ejemplo el 2323, que yo creo que es un retardo suficiente para ver los LED parpadear a los humanos. E incrementamos la variable. Bien. Y en teoría, pues ya tendríamos nuestro programa. Le voy a dar a guardar y ahora vamos a explicarlo, vamos a hacer un resumen breve de cómo funciona nuevamente nuestro programa. Lo que hemos hecho al principio es configurar nuestro registro GPIO, los pines asociados a los LED externos, pues lo hemos configurado como pines digitales de salida y le hemos dado un estado conocido, que todos los LED, todos los pines en baja, por lo tanto todos los LED estarán apagados. Después en nuestro bucle while lo que vamos a hacer es cambiar el estado de esos LED, si de apagados pasarán a encendidos y habrá un pequeño retardo, un retardo que no hemos calculado porque en ese propósito de este vídeo no vamos a cubrir pues bueno, el tema de osciladores y la frecuencia de reloj. Vamos a trabajar todo eso por defecto.
Y después de ese retardo volvemos nuevamente aquí y cambiamos nuevamente el estado de los LEDs, encendido, apagado, y esa forma, esa metodología, pues se hará de manera continua, de manera indefinida, ¿vale? Cambiaremos el estado de los LEDs. Y en teoría, pues ya tenemos nuestro programa hecho y antes de terminar, recordar de que los microcontroladores PIC normalmente existen ciertos bits que son bits de configuración y podemos configurarlos de manera manual como hemos configurado nuestro registro GPIO o microchip, en este caso el entorno de desarrollo que es MPLAB X, pues nos permite configurar esos bits de configuración de una manera pues bueno, pues más visual, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Para ello nos vamos aquí a Production y vemos por ejemplo que está esta opción que se llama Set Configuration Bit. Estos son los bits que os he dicho anteriormente que vamos a configurar. Y bien, lo que vamos a hacer para estos bits es configurarlo de la siguiente manera. Vamos a decir que el oscilador, bueno, pues sea el oscilador interno, tal que así, que no haya, bueno, déjame que abra esto para que sea mejor. Ahí, perfecto. Que no haya watchdog, es decir, que el temporizador que monitorea que todas las instrucciones, pues bueno, pues se hagan de manera adecuada, pues esté apagado, que no haya watchdog. Y yo creo de que lo demás lo vamos a dejar todo por defecto, ¿vale? En teoría, bueno, los vórtices lo vamos a dejar por defecto y cuidado porque si modificamos cualquier cosa aquí, vemos perfectamente que se pone en azulito, pero eso no significa de que se genere o se configure nuestro microcontrolador, sino que tenemos que generar el código asociado a estos bits de configuración. Es más, vemos este triangulito azul que si ponemos el cursor encima, dice, oye, cuidado, de que los cambios todavía están pendientes, ¿vale? De ser programados. Y para ser programados, le damos aquí a este botón que dice Generate Source Code to Output. Y una vez le damos ese botón, pues nos genera este código, que es el que vamos a copiar. Yo voy a copiar hasta aquí, porque la librería esta ya la tengo incorporada en el archivito de board.h, ¿vale? Así que copio todo esto, me vengo a mi programa main principal, a constante, y lo pego aquí. Y ahora sí, una vez yo compile mi programa, pues estos bits de configuración pues estarán asociados, bueno, se programarán de manera correcta o acorde a lo que lo hemos configurado aquí en nuestro microcontrolador. Y ahora el siguiente paso pues simplemente es comprobar de que nuestro programa pues funciona de manera correcta. Y para ello al principio vamos a usar el simulador incorporado en el entorno de desarrollo MPLAB X. Y antes que nada, déjame que lo guarde nuevamente y vamos a compilarlo, pues aquí dándole a la opción del martillito, que dice Build for Debugging. Así que le damos aquí. Vemos de que se ha compilado, pero existe un error aquí. Ven, y nos da un link que si pulsamos aquí, automáticamente nos lleva al error. Y nos dice de que este bit de configuración, pues bueno, pues no está definido. Unknown Configuration Setting Register. Bueno, es algo raro porque es un bit de configuración. Lo que hacemos simplemente, bueno, pues lo comentamos, ¿vale? Guardamos, volvemos a compilar. Y ahora, pues en teoría, nuestro programa no tiene ningún tipo de errores, tampoco tiene ningún tipo de warning. Eso significa de que, bueno, pues está listo para ser comprobado. Y para la simulación, pues es tan fácil como nos vamos a este icono que dice Debug Project. Así que le damos aquí y automáticamente entramos en el modo de simulación y vemos de que nuestro programa pues acaba de parar aquí nuestra función GPIO, la de configurar. Antes de entrar y ver cómo funciona, os voy a enseñar ciertas herramientas que son importantes o que nos ofrece MPLAB para debuguear nuestro código y ver de que funciona de manera correcta. Este tipo de ventana pues la tenemos aquí. En Windows, por ejemplo, en Debugging, pues tenemos el I/O View, ¿vale? Donde podemos seleccionar el periférico que queremos comprobar. Por ejemplo, en nuestro caso vamos a configurar el periférico del puerto B, o el periférico GPIO que está asociado al puerto B. Y aquí podemos ver perfectamente que en el puerto B, pues todos estos registros están asociados. Así que si vamos dentro de esta función, pulsando aquí dentro, este icono que significa Step Into, vamos a nuestra función y ahora vamos a ver cómo vamos modificando pues, los registros en sí. Es más, os voy a enseñar también otro tipo de ventana
que tenemos por aquí, que creo que está aquí en Debug, no, está aquí en Tools, en Windows, como siempre, y la tenemos aquí. A ver, déjame que te la viene. Aquí no, aquí donde estamos activado esa. Estoy buscando el S, aquí lo tenemos. En Target Memory Views vamos a activar el SFR. SFR son los registros en sí. Y aquí podemos ver, por ejemplo, que están todos los registros, el port B, y en este caso podemos buscar el ANSEL del puerto B. Vamos a buscarlo aquí. Aquí lo tendríamos. Pero ya dicho, podéis debuguear o comprobar vuestro código utilizando el SFR, o el que yo recomiendo es el IOView, porque aquí simplemente definimos o seleccionamos el periférico que queremos usar y automáticamente todos los registros asociados a ese periférico nos aparecen por pantalla. Por lo tanto, es más fácil que el SFR, ¿vale? Pero yo os enseño los dos para que veáis de qué utilizar el que, bueno, por el que más os guste. Bien, una vez dicho esto, ahora vamos a ver de que lo que vamos a hacer en esta parte del código es definir o configurar los pines como pines digitales. Y por defecto, esos pines, si desplegamos esto, pues todos están a 1. Y eso significa que todos estos pines, desde el 0, 1, 2, 3, 4, 5, que significa los pines RB0 hasta el RB5, pues están definidos por defecto en analógico. Entonces, una vez que se compute esa parte del código, podemos perfectamente de que esos pines, desde el RB0 hasta el 3, que sería el LED 0, 1, 2, 3, pues ahora se ponen a 0, lo que significa de que se han configurado ahora como digitales. Por lo tanto, perfecto. El siguiente registro es el tris del puerto B, donde definimos que esos pines que ya son digitales, ahora van a ser de salida. Por defecto, todos los pines están a 1, significa de que están de entrada. Es más, en Microchip, cuando utilizamos microcontroladores de la empresa Microchip, el 1 significa input y el 0 significa output, ¿vale? Para este tipo de registro. Entonces, por defecto todos son de entrada. Si computamos esa línea de código, ahora vemos desde que el RB0 al RB3, pues ahora son 0 todos y por lo tanto significa que son ahora pines digitales de salida. Tenemos el WPU, que será para las pull-ups, que por defecto todas están activadas. Entonces, cuando hacemos esa línea de código, ahora esas pull-ups de esos pines están desactivadas y se ponen a 0. Y finalmente, vamos a poner esos pines en un estado conocido o inicial. Si vamos a ponerlo todos a 0, en baja. Aunque ya por defecto, bueno, todos están en baja, ¿vale? Pero nosotros lo vamos a poner en baja por si acaso. Tal que así. Y hemos visto, una vez que salimos de esa función de configuración para configurar el periférico GPIO, podemos ver de que todos los registros pues se han configurado de manera correcta, como los queríamos. Bien, una vez dicho esto, voy a poner aquí un breakpoint para que ahora lo que necesito hacer es simplemente cambiar el estado de los LED después de este retardo. Entonces pongo un breakpoint aquí y ahora digo que corra mi programa. Y hemos visto que de 0, ahora a la salida de los LED, de RB0, RB0, 1, 2, 3, pues ha cambiado su estado a 1, en alta. ¿Vale? Lo podemos ver aquí, por ejemplo, de que están sombreados. Si le doy nuevamente, ahora pasan en baja, ahora en alta, baja y en alta. Por lo tanto, nuestro programa pues, funciona de manera correcta, como esperábamos. Lo que estamos haciendo es simplemente cambiando el estado de esos LED o de esos pines que están conectados a su vez al LED externo, cambiando su estado pues, de manera alternativa, ¿vale? Después de este retardo. Y una vez que hemos comprobado el funcionamiento correcto de nuestro programa, ahora pues vamos a parar la simulación. Ahora lo que vamos a hacer es programarlo y comprobarlo en la vida real. Y antes que nada, si volvemos al resumen de nuestro proyecto, aquí abajito en el dashboard, podemos ver aquí abajito en Debug Tools
que lo que tenemos activado es el simulador. Pero en nuestro caso lo que queremos es activar un programador. Por lo tanto, nos vamos aquí al proyecto, botón derecho del ratón, propiedades, y aquí se nos abren las propiedades de nuestro proyecto. Cosas importantes que tenéis que configurar aquí, por ejemplo, aquí en Connected Hardware Tool. Yo de momento tengo conectado el ICD5, ¿vale? Si le despliego esto, pues automáticamente pues lo tenemos por aquí. Pero le voy a dar a Show All. Eso significa de que me va a mostrar todos aquellos programadores externos compatibles a nuestra versión de MPLAB X y DET. Yo estoy usando la 6.25. Digo esto porque es muy importante. Si despliego esa ventanita, pues podemos ver que todos son los programadores disponibles. ¿Qué quiere decir? De que, por ejemplo, el PicKit 3 o el ICD3 no están disponibles en la versión MPLAB X 6.25. Y eso es así porque si vamos a la página web de Microchip, dentro del apartado de MPLAB X, vemos en ese párrafo, en ese apartado de aquí, de que los PicKit 3, el ICD3 y el MPLAB Realize, todos estos programadores han sido discontinuados, ¿vale? Para versiones superiores a la 6.20 del MPLAB XID. En otras palabras, si vosotros tenéis alguno de estos programadores, pues solamente podéis trabajar con la versión de MPLAB X y de 6.20. Yo en este caso estoy usando la S25, por lo tanto estos programadores no son compatibles. No sé por qué Microchip ha hecho esto, ni idea, no sé si porque nos está obligando a nosotros a actualizar nuestros programadores, pero en fin, así es la vida, ¿vale? Simplemente para que lo sepáis. Si queréis probar ese programa en con vuestros programadores, etcétera, tener en cuenta de que si utilizáis alguno de estos programadores tenéis que tener instalado la 6.20, es decir, la anterior. Bien, una vez dicho esto, volvemos aquí y ahora lo que voy a hacer es simplemente activar. Pues aquí, activar mi programador, le doy a Apply y automáticamente, pues bueno, me sale aquí mi programador y lo único que voy a hacer, voy a decirle aquí en Power es que el propio programador sea el que me suministre potencia, voltaje a mi placa de desarrollo. Así no tengo que enchufar ninguna fuente de alimentación a mi placa de desarrollo, ¿vale? Y aquí puedo, bueno, pues configurar el voltaje. Mi microcontrolador, el PIC16F1937, es compatible hasta 5.5 voltios, por lo tanto no voy a tener ningún tipo de problema. Tener en cuenta que si vuestro microcontrolador el voltaje máximo es 3.3 voltios o 1.8 voltios, pues lo tenéis que configurar de manera acorde, ¿vale? Así que le doy a Apply y le doy a OK. Y en teoría, pues aquí en el archivo o en la ventanita de resumen de mi proyecto, automáticamente ya me sale mi programador ICD5. Y simplemente déjame que te enseñe antes de programarlo, bueno, cómo sería el setup. Aquí tengo mi programador PLAB ICD5, como he dicho anteriormente, que es bastante grande. Y tengo aquí mi placa de desarrollo, la PICDEM2 Plus, ¿vale? Con mi microcontrolador PIC16, 19 o PIC16F1937, ¿vale? Y aquí tendría los LED. Y ahora lo que voy a hacer simplemente es programar el código que ya acabamos de compilar dentro de mi controlador y vamos a ver cómo funciona en la vida real. Bien, y para ello pues tengo dos opciones. Puedo hacer el debug directamente usando mi ICD5, mi programador, usando nuevamente ese botón, o puedo programar mi código directamente en mi controlador, mi placa de desarrollo. Y eso es lo que voy a hacer ahora. Déjame que te lo active. Activo ahora simplemente tenemos la vista de mi controlador, aunque está conectado al programador mediante este conector de aquí, ¿vale? Así que vamos a programar nuestro código. Le damos aquí. En teoría nos sale, bueno, en teoría no nos sale la ventanita diciendo, oye, cuidado, de que MPLAB va a programar este microcontrolador 16F1937 y que simplemente nos avisa de que cuidado de que los voltajes están a 5 y que los voltajes lo tenemos, en otras palabras, que tengamos que configurar los voltajes de manera adecuada para nuestro microcontrolador, para no dañarlo. Así que decimos todo ok, todo está bien, vemos que se está programando y ya podemos ver aquí, bueno, por los LED pues que ya están parpadeando como queríamos.
Déjame que te amplíe la vista. Tal que así. Y ahora vamos a ver cómo funciona. Y ahora podemos ver perfectamente de que los LED pues están parpadeando a un retardo, bueno, porque no hemos definido, siempre ha sido un retardo poniendo una variable, una constante, y lo que hace es que nuestros pines, desde el RB0, RB1, RB2 y RB3, están configurados de manera digitales como pines de salida y lo que hace es cambian su estado de baja en alta y alta en baja después del retardo que hemos definido. Y podemos ver aquí también perfectamente de que los LED, bueno, pues estos LED están definidos en la placa de desarrollo como D2, D3, D4 y D5, que es la nomenclatura que he usado yo para definirlo en nuestro archivo de board, nuestro archivo de cabecera. Y bien, esto es lo que os quería enseñar en el día de hoy, cómo configurar el periférico GPIO, es decir, el periférico que maneja los pines de entrada y salida para los microcontroladores PIC de la familia de 8 bits. Y si te ha gustado el vídeo, dale like. Si tienes un tipo de comentario de, por ejemplo, cómo lo configurarías tú o qué tipo de microcontrolador, porque ya dije, como dije anteriormente, eso es para la familia de 8 bits, que sería compatible para todos los PIC de 8 bits. Pues si has utilizado ese programa para otro tipo de PIC, pues me lo dejas en los comentarios. Y si no te quieres perder vídeos de esta temática, pues síguenos en el canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.